Que la bendición del Señor nuevamente sea con nosotros en esta mañana. Venimos con un tema general durante el mes de febrero y ese tema general es el amor que sana. El domingo pasado estábamos hablando acerca de el perdón. Y hoy el subtema, bajo este tema general, el subtema es amor en acción, sirviendo como Jesús. Le repito, amor en acción, sirviendo como Jesús. Recuerdo que les mencionaba en la predicación pasada que el perdón era una materia difícil de sacar buenas calificaciones y que había que estar estudiando todo el tiempo, pues el servir a los demás es lo mismo. Una materia también difícil de sacar buenas calificaciones. Y una materia que hay que estar estudiando continuamente, pero no solamente estudiar, sino llevarla a la acción, a la práctica. Hermanos, hay muchas cosas en la Biblia, en el cristianismo, que no tienen lógica en el mundo. Y servir a Dios, por ende, servir a los demás, va en contra de la mentalidad del mundo de los negocios en la vida. La lógica en ese mundo que continuamente está diciendo produce. Y si no produces, no vales. La lógica es, una vez te empodera los bienes materiales, entonces buscas que te sirvan. Y eso te da estatus, posición social en el mundo. Pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son diferentes. Yo quisiera recordarles el tema general: amor que sana. Lo contrario de la sanidad es la enfermedad. Y muchas veces, si fuéramos al tema anterior, muchas veces estamos enfermos porque no hemos aprendido a perdonar. Segundo tema, muchas veces estamos enfermos porque no hemos aprendido a servir. Mire qué cosa, amor que sana. ¿Quieres sanar? Perdona. ¿Quieres sanar? Sirve a los demás. Sirvamos a los demás. Imagínense ustedes, los discípulos por 3 años y medio aprendiendo del maestro, aprendiendo de la falda del maestro. En la primera lección, la primera reflexión, se nos mencionaba cómo los discípulos hacían compromisos con Jesús, amarle. Pedro no solamente dijo, te amo, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Estoy dispuesto, si
si es posible, a dar mi vida por ti. Sin embargo, cuando ya se acercaba el momento de la graduación de los discípulos, de los apóstoles, ellos tuvieron un retroceso. Fíjese en esta materia sobre el servicio. Tuvieron problemas para entender el verdadero significado de servir a otros. 2000 años atrás. Ahora vivimos en una sociedad altamente consumista. Una sociedad materializada, como le dije, en donde se endiosa la belleza, en donde se busca de todas formas el poder. Y luego, si está el poder adquisitivo, que lo produce el dinero, la lógica, como le dije, es que le sirvan. Mire cuántos sirvientes tengo, porque tengo posición, tengo poder, porque el dinero le ha dado eso. Pero en aquella sociedad de los discípulos, los apóstoles, aún ellos, en esa sociedad que creeríamos nosotros que fue mejor, tenían problemas. Jesús estaba viendo de frente la cruz, aquel momento doloroso en que su cuerpo iba a ser molido por los pecados de la humanidad, en que dice a su Padre: Padre, si es posible, quita de mí este sacrificio. Era duro. Dice el médico Lucas que su sudor eran como gotas de sangre que vertían en la tierra. La intensidad del dolor, porque estaba de frente a la cruz, porque no era fácil para el maestro llevar a cabo aquel sacrificio. Y dice a su Padre: pero no sea como yo estoy pidiendo, sino como sea tu voluntad. Mientras Jesús llama a sus discípulos a orar, a velar, a que hagan honor al propósito por el cual Él los había escogido, ¿se acuerdan? Escogió a 12, ¿se acuerdan de este pasaje? Primero para que estuvieran con Él y luego los envió a predicar, para que le acompañaran en las buenas y en las malas. Jesús va y ora en el monte Getsemaní. Los discípulos duermen. Jesús está pensando en todo aquello que es cargar los pecados de toda la humanidad. Y los discípulos se les ocurre, si éste realmente se va a ir, ¿quién va a ser el jefe entre nosotros? Mientras Jesús está de cara a la cruz, ellos están ansiosos de popularidad. Mientras Jesús está de frente a la cruz, ahí hay 2 hermanos, hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, que le dicen: ¿por qué no nos das el privilegio que en el reino uno de nosotros esté a la derecha y el otro a la izquierda? Ellos querían saber quién sería el más importante. Oiga esto, mientras Jesús está de cara a la cruz, querían estas cosas, pero se habían olvidado que uno de los propósitos por los cuales había venido el Maestro era para servir a los demás. En Mateo capítulo 20,
versículo 25 al 27. Después que estos han pedido que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda en el reino, Jesús dice más adelante, versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, oiga, el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Queremos ser grandes, hay que servir. Queremos sanidad, hay que servir. Queremos sanidad, hay que perdonar, pero fue el tema pasado. El que quiera hacerse grande entre ustedes, dijo Jesús, sea el sirviente. Hermanos, las iglesias enfrentan retos a medida las sociedades se desarrollan, a medida la historia va transcurriendo. Por ejemplo, es fácil reemplazar es fácil reemplazar la causa de Cristo por otras cosas que no son. Por ejemplo, existen iglesias en donde todo lo que se está interesado es cómo estará la actuación en el culto. Oiga, ¿cómo vamos a preparar el coro? Y no es que sea malo el coro. ¿Cómo es que vamos a preparar la orquesta? ¿Cómo es que vamos a decorar? ¿Cómo es que vamos a hacer el montaje? Y hay gente que dice, mire, es que en esa iglesia, muy pálido todo. Nosotros quisiéramos como algo, ¿verdad?, que nos llame la atención, similar a lo que dijeron a Aarón cuando Moisés estaba en el encuentro con el Señor. Y le dijeron a Aarón, no, nosotros no podemos estar sin Dios. Erígenos, haznos aquí algo que podamos ver, que podamos palpar, y a ese vamos a adorar. Y les dice a Aarón, pues quítense cada uno de ustedes las prendas. Se puede imaginar los judíos quitando sus alhajas, aquellos que habían salido de la esclavitud egipcia, quitándose los pendientes, las alhajas, y Aarón le fundió allí una estatua y ellos adoraban la estatua. Es fácil, hermanos, encaminarse o ir en el rumbo equivocado. Muchas iglesias dan tanta crédito, tanto cuidado, tanta atención a la actuación, aunque ustedes no lo crean. Pero hay iglesias en el mundo que contratan predicadores para que les diviertan. Oiga, para que les diviertan. Ojo, hermanos, usted y yo venimos a adorar al Señor, a darle honra y gloria a Él, no a darnos honra y gloria a nosotros. El culto no es para nosotros, el culto es para ¿quién? Para Dios. Y la gente está feliz. Oh, estuvo divertidísimo. Ay, ese hermano cómo se mueve, ¿verdad? Lo que dice, cómo, o sea, nos divirtió. Ojo,
se sustituye el servicio de corazón hacia los demás, que lo vamos a ver más adelante, por la actuación, por mi comodidad, que a la larga esto también es materialismo. Vea cómo se da tanto énfasis al talento, tanto énfasis a lo académico, y no es que esto sea malo, es que cada cosa en su lugar. Hay iglesias, yo no podría ser predicador allí, porque debe tener un doctorado y muchas maestrías, ¿verdad? Se da énfasis tanto al talento, a las capacidades nada más humanas, oiga, humanas, pero probablemente se olvida lo más importante de la enseñanza de Jesús, que es la compasión hacia los demás, la compasión al desvalido, la compasión al que llora, la compasión al necesitado, el servicio a aquellos que dijo Jesús. En Mateo capítulo 25 es la escena del juicio final. Dice que serán presentadas delante de él todas las naciones. Y ya estando allí en el juicio, dice que el Señor apartará, como el pastor aparta las ovejas de las cabritas. A las ovejas pondrá a su derecha y a las cabritas a la izquierda. Y luego los que están a la derecha se sorprenden. Déjeme leerle este pasaje. Se sorprenden. Dice el 34, 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estos, dice, están sorprendidos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire la respuesta del rey. Les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo servicio, por supuesto, de corazón, sin murmuras, de corazón. Jesús está diciendo: todo servicio al desvalido, al necesitado, pequeñitos, equivale, dice Jesús, a hacérmelo a mí. Y por eso es que están a la derecha, por eso es que están sorprendidos. Ustedes no se habían dado cuenta, dice el maestro, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué es entonces servir como Cristo? No servir en el mundo, esto no cabe, esta filosofía no va. ¿Qué es servir como Cristo? Otra vez Mateo 20. Mateo 20. Recuerde que en Mateo 20, versículo 28, 28,
ha antecedido la escena de aquellos que pidieron, uno está a la derecha y el otro a la izquierda. Y el 28 dijo Jesús, añadiendo, ¿se acuerda que el versículo anterior lo leímos? El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el que sirva. Ahora el 28, como el Hijo del Hombre, aquí está el ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué no vino Jesús? Para ser servido. Tenemos que meternos entre ceja y ceja esto. El mismo Jesús lo está diciendo. Yo no vine para que me sirvan. Pero qué lindo es que le sirvan, ¿verdad? Qué lindo es sentarse. Ya va a poner un ejemplo acá Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo entra en escena hoy la psicología? La gente paga porque le escuchen. Va al psicólogo, mire, tengo esto, tengo aquí, tengo allá y toda una lista de problemas. Estoy enfermo. Y le dice, usted se puede curar. Por eso he venido, dígame. Olvídese de usted y sirva a los demás. Vaya, qué lindo. Y es cierto. Estoy atravesando, dice, el peor de los problemas en mi matrimonio. Yo creo que ningún matrimonio lo tiene. Vaya y sirva a alguien. Qué raro. Estoy angustiado. Me siento solo. Estoy deprimido. Estás muy ensimismado en tu misma persona, pues. Busca a alguien a quien servir y vas a ver la vida diferente. A veces no es lo que queremos oír. Esto tiene una lógica desde la lupa espiritual. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay satisfacción ¿en qué? En servir. Hay una extensión del corazón cuando se sirve. Servicio no solamente es cuando damos dinero. Servicio es cuando oímos a alguien, le hablamos a alguien. Cosas tan sencillas, lo que dijo Jesús a uno de estos mis hermanos pequeñitos. A mí lo hicisteis. El Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una escena, que es la última vez que Jesús va a estar con los discípulos celebrando la Pascua. Y en esa escena se instaura la cena del Señor también que pronto íbamos a tener nosotros. Jesús va y los discípulos le dicen, Señor, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y Él da instrucciones y buscan un lugar prestado, el aposento alto, ¿se acuerdan? Allí iban a participar de la Pascua, iban a recordar que un tiempo atrás fueron esclavos en Egipto y que fueron liberados con mano de poder. Y Jesús está con ellos y dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque os digo que no la comeré más hasta que venga el reino de los cielos. Cuánto he deseado. Hermanos, cuando se celebraba la Pascua, la gente acudía con sandalias de diferentes lugares, sus pies polvorientos,
el anfitrión de la casa donde se iba a llevar a cabo ese recordatorio tenía sirvientes para lavar los pies de los invitados. No hacerlo era descortesía. Y Jesús está allí con los discípulos. Está un guacal con agua. Está una toalla ahí colgada. ¿Qué significaba eso? Lavarse los pies. Pero ahí están los apóstoles, los discípulos sentaditos. Y nadie toma la iniciativa, ni porque está Jesús, en decir, yo voy a correr y le lavo los pies al maestro. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están pensando en el servicio. Ellos están pensando quién es el que iba a ser el jefe. Están pensando en popularidad, quién iba a ocupar los primeros puestos. Generalmente el servicio de lavarse los pies era antes de la cena, antes de la Pascua. Una vez están en la cena, vamos a leer esta parte. Juan capítulo 13, por favor, conmigo. Juan capítulo 13, versículo 4, 13:4, dice, se levantó de la cena. ¿Quién? Jesús. Que nadie se levantó. Qué bello ver en cosas tan insignificantes, aparente, cuando alguien de nosotros se agacha a recoger un papelito que está ahí tirado. Qué bello, cosas que quizá no pueda decir desde aquí. Ir al baño de los varones, usted sabe que hay que levantar la tapa, pero todo, el último que fue, no le importó. Yo voy ahí, pero como yo no fui el que hice eso, levanto la tapa, hago uso del servicio, bajo la tapa y que siga. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué bello. Cosas tan pequeñas del servicio, que usted y yo digamos, bueno, aquí hay alguien, ¿verdad?, que falló. Agarro papel y ¿qué le parece? Nadie lo está viendo. Solo Dios. Tan pequeñas. Oh, esta silla aquí, esto, o sea, todo mundo. ¿El concepto de qué? De servicio. Porque Jesús vino, Él lo dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo no he venido a sentarme y que espere, hermano, un momento, yo le limpio ahí, ¿verdad? Ay, qué chévere, ¿verdad? Se siente que le limpien ahí, ahora ya puede sentarse. No, yo no he venido para esto. No es que no se puede hacer. Yo he venido para servir. Y aquí, como nadie servía, se levanta el maestro a mitad de la cena, agarra la toalla, agarra el guacal, el lebrillo, que dice ahí. Mire, le dije versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un guacal, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Yo quisiera pensar que los discípulos que están allí, al ver que Jesús toma la toalla, se quita su manto, toma el guacal, el agua y todo aquello, que ya estaba allí, yo quisiera pensar que los discípulos en ese momento se les alumbró y dice, ¡qué barbaridad! ¿Por qué no lo hicimos nosotros primero? Yo quisiera pensar que ellos estaban avergonzados
en el supermercado yo quise hacer algo que me iba a salir caro. Está una señora ahí y se le cayó un billete y yo todavía con mi problema de prótesis, ¿verdad? Pero pudo más el sentimiento que el dolor. Y la señora se le cae el billete y yo le digo, es una señora, es mayor que yo y yo debo ser caballero, ¿verdad? Pero no con pie roto, no roto, ¿verdad? Sino con algo que no es mío ahí. Intento yo agacharme y la pasé mal en ese agachón. Y la señora se agacha y recoge el billete antes que yo. Más rápida ella, ¿verdad? Pero me dijo gracias. Gracias, me dice, muchas gracias. Yo dije, bueno, qué bueno es el servicio, hasta que duele. Porque después yo venía despacito, la señora no se dio cuenta que yo venía en cámara lenta, ¿verdad? Haciéndole así para enderezar mi rodilla. Cosas pequeñas, hermanos. Yo quisiera pensar que los discípulos se quedaron frisados, avergonzados, cuando ven que Jesús agarra todo aquello y que empieza a lavar los pies de ellos. Quisiera pensar que no era la intención de ellos de decir, lávamelos, nosotros somos más importantes que tú. No, quisiera pensar que ellos se frisaron nada más, se congelaron y que estaban avergonzados. Sigue diciendo la Escritura, versículos 4 leímos, ¿verdad? En adelante. Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Quién lo estaba haciendo? El maestro. ¿Quién no hacía ese trabajo? No lo hacía uno que pretendiera ser el Mesías. No lo hacía el rey. No lo hacía el gobernador. ¿Sabe quiénes hacían ese trabajo? Los criados, los esclavos. Ver a Jesús haciendo eso. No quisiera pensar que los discípulos dicen, este no es el Mesías. Porque un Mesías no hace esto. Comenzó no solo a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es pregunta. ¿Tú me lavas los pies a mí? Pedro estaba consciente. Tú, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y fue cierto. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No. Yo tendría que lavártelos a ti, pero tú no me los lavas a mí jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, báñame. No era ese el punto. Vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Yo quisiera pensar que los discípulos siguen frisados, congelados ahí. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo os he hecho? ¿Saben realmente lo que yo he hecho? Dos cosas aquí.
o continuar con la tradición, que era de que pues los sirvientes lavaran los pies, toda una costumbre judía, o había algo más en todo esto. ¿Saben lo que yo os he hecho a ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Ejemplo de qué? De servicio. Oiga, ejemplo de servicio. Me encanta a mí ese dicho, ya lo he escuchado varias veces, que dice, haz el bien y no mires a quién. ¿Sabe cuándo es que se hace el bien sin mirar a quién? Cuando aquello es un hábito en su vida. Porque ha aprendido del maestro. Y si la otra persona se quiere aprovechar, será problema de ella, de él. No permitamos que por cualquier adversidad, por cualquier cosa, dejemos de hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran enseñanza, hermanos, en el servicio. Mucho de nuestros dolores, de nuestros impedimentos, de nuestros sufrimientos, está comprobado esto. Seguimos empecinados ahí, dice, es que como yo soy pobre, es que como yo siempre estoy enfermo. Lo que quiere decir es que le sigan sirviendo. Y no es que no se le puede servir, pero la lógica del maestro dice, despierta, aún en medio del dolor, ¿qué? Sirve. Cuando Jesús mira ahora sí mucho más de cerca la cruz, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, los amó aún pasando por la intensidad del dolor. El dolor en aquel momento no fue impedimento para el maestro para amar, para servir, como había servido a los suyos, les sirvió hasta el final. Como había amado a los suyos, los amó hasta el final. Imagínense que yo me ponga y dice, no, yo ahorita estoy para que me sirvan. No, que no se te olvide tu esencia, mi esencia, que es servir, y es gratificante, hermanos. Cuando servimos, estamos dando una parte de nuestro corazón a la otra persona. Conclusión, hermanos, de todo esto. Fíjese que a veces las personas que más necesitan de nuestro servicio son las más difíciles de servir. Y solo esto me trajo. Vaya a saber qué santo estará cabeza abajo. Al fin se acordó usted de visitarme. Bueno, no, pero bueno, no le puedo dejar la duda. Y a veces uno dice, ¿y usted cuántos ha visitado? No, nunca ha visitado. No, él se visita a sí mismo. Todo gira alrededor de sí mismo. Cuando no nos congregamos, es como decirle al Señor, no me importa tu mesa. Me importan mis cosas. Tu mesa no me importa. Qué difícil. El más necesitado de servicio, a veces el más difícil de servir. El más necesitado de amor, muchas veces el más difícil de ¿qué? De amar. Pero hemos de amar. Hemos de servir. ¿Por qué? Porque queremos seguir a nuestro maestro. ¿Se acuerdan? No tenemos estas palabras en el Nuevo Testamento.
Lo dice Lucas en el libro de los Hechos. No está registrado, pero Lucas lo trae a la memoria en el capítulo 20, versículo 35. Recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar. Cuando yo recibo, probablemente nunca pueda saciarme. Pero cuando yo doy, ni quedo más pobre, ni soy más rico. Cuando yo doy, estoy dando parte de mí y estoy reconociendo: Señor, tú me has servido más que lo que yo puedo servir ahora. Recordar esas palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Y el sabio Salomón dijo en 11:25 de Proverbios: el alma generosa, el alma que comparte, el alma que sirve, será prosperada. Y el que sacia a otros, también será saciado. No por el que usted le ayuda, sino es promesa del Señor. Sacia a otros. ¿Se acuerda lo que dijo el último libro del Antiguo Testamento? Profeta Malaquías: pruébeme en esto, a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos para ustedes. Hermanos, servir a Cristo no es posible si no amamos a Dios primeramente. No es posible si después de amar a Dios no nos amamos a nosotros mismos como amamos al prójimo. Yo no puedo servir a los demás sin amor, sin amar. Y ahora sí, el último pasaje. Note esto, Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Nuevo? Sí, porque hay que practicarlo cada día y de tantas formas que es nuevo. Así dice el Señor: un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto van a conocer las demás personas que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Por qué no pensamos de esta forma? Un mandamiento nuevo les doy: sírvanse unos a los otros como yo les he servido a ustedes. Que también se sirvan unos a los otros. En esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, si sirvieren los unos. Servir que ser servido. Que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.